De todos modos, no lo necesitabas, dijo mi papá con voz casual a través del altavoz de mi teléfono. Lo dijo como si no acabara de admitir que se había robado todo mi fondo universitario. Además, lo hecho está. No tiene sentido enojarse por eso ahora. Me llamo Vanessa, y a mis 25 años estaba de pie en mi pequeño departamento en Londres, escuchando a mi papá explicarme por qué había vaciado la cuenta que debía financiar mi último año de universidad. Esa cuenta que yo misma había construido con becas, trabajos de medio tiempo y ahorros desde la preparatoria. ¿Cuánto queda?, pregunté, manteniendo mi voz firme, aunque mis manos temblaban. Nada, cariño. Tenía unas deudas que pagar, pero no te preocupes, eres lista. Algo se te ocurrirá. Como si tuviera opción. Como si no hubiera robado 4 años de mi esfuerzo. Yo estaba estudiando en el extranjero cuando pasó todo esto. No pude hacer nada para evitarlo porque él seguía siendo cofirmante en la cuenta que abrí cuando tenía 17 años. Ya veo, dije en voz baja. Bueno, mucha suerte con eso. Esa es mi niña, respondió, confundiendo mi calma con aceptación. Siempre tan práctica, como tu viejo padre. Escucha, tengo que irme, voy a reunirme con unos amigos para tomar algo. Hablamos luego. Reunirse con amigos. Para tomar algo. Con mi dinero. Con mi futuro. Me senté en mi pequeño escritorio con vista a la calle londinense de la que me enamoré durante mi semestre en el extranjero. Me quedaban 3 meses antes de tener que volver a casa. 3 meses para encontrar una forma de salvar mi último año de universidad después de que mi propio padre me arrebatara todo. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje de él. No le digas nada de esto a tu mamá ni a tu abuela. No hay necesidad de preocuparlas. Por supuesto que no quería que lo supieran. Así como tampoco había querido que supieran de sus deudas de juego. De sus negocios fallidos. De su costumbre de pedir dinero prestado y nunca devolverlo. Abrí mi computadora y empecé a hacer una lista. Primero, documentación, estados de cuenta que mostraran el historial de la cuenta, prueba de mis depósitos, registros de las becas que había ganado. Después, investigación, recursos legales, opciones de ayuda financiera, posibles trabajos de medio tiempo. Mi papá siempre me subestimó. Me veía como su plan de respaldo. Menos mal que eres bonita, decía cuando llegaba a casa con puros 10, como si mis logros académicos fueran menos importantes que mi apariencia. Si la universidad no funciona, siempre puedes casarte con un hombre rico. Pero yo no había trabajado tan duro para llegar hasta aquí solo para dejar que él arruinara mi futuro. Pensó que estaba siendo práctica cuando acepté su robo con calma. No tenía idea de que lo verdaderamente práctico era exactamente lo que más debía temer. Durante la siguiente semana, reconstruí el tamaño de su traición. La cuenta tenía un poco más de 42,000 pesos dólares. Dinero que había ganado con becas, trabajos de verano y un presupuesto cuidadosamente administrado. Mi papá había retirado todo el dinero en una serie de transferencias durante el último mes. Cada una lo suficientemente pequeña como para no levantar sospechas de inmediato. Una noche, mi compañera de cuarto, Emma, me encontró rodeada de estados de cuenta bancarios. ¿Tu papá hizo qué?, exclamó, leyendo por encima de mi hombro. ¿No puedes denunciarlo por robo? Suspiré y le expliqué. La cuenta todavía tenía su nombre. Legalmente, tenía derecho a acceder a ella. Nunca pensé que realmente haría esto. Pero debí haberlo sabido. Debí recordar cómo, cuando era niña, me pedía prestado el dinero de mis cumpleaños, prometiendo siempre devolverlo, pero nunca lo hacía. Como intentó convencerme de sacar más préstamos estudiantiles a mi nombre, asegurándome que me ayudaría a pagarlos. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de texto suyos. No te estreses por el dinero, te preocupas demasiado. Tal vez esto sea una señal de que deberías tomarte un descanso de la escuela. Conozco a algunos tipos que podrían conseguirte un trabajo como modelo. Mejor dinero que ese título, ¿no crees? Cada mensaje dejaba más claro lo poco que valoraba mi educación, mi independencia, mi futuro. Para él, yo no era más que otro recurso para explotar. Otra red de seguridad para sus malas decisiones. Empecé a hacer llamadas. Primero, a la oficina de ayuda financiera de mi universidad. Luego,
a servicios de asesoría legal. Después, a mi abuela. Ella siempre había apoyado mis sueños académicos. Aún no le conté todo, solo reuní información. Evalué mis opciones. La siguiente llamada de mi papá llegó mientras estaba en clase. Oye, princesa, una pregunta rápida, dijo con su tono despreocupado. No tendrás por ahí otras cuentas de ahorros, ¿verdad? El descaro en su voz hizo que mi sangre hirviera. Pero mantuve la calma. ¿Por qué preguntas? Respondí con tono ligero. Oh, por nada. Solo estaba pensando en tu futuro, ya sabes, como los papás. ¿Pensando en mi futuro? Como cuando vaciaste mi fondo universitario. Como cuando intentaste convencerme de no estudiar en el extranjero, diciendo que solo estaba escapando de mis obligaciones familiares. Lo siento, papá, estoy en clase. Hablamos luego. Colgué. Abrí mi computadora portátil y añadí otro punto a mi creciente lista. Cerrar cualquier cuenta restante que pudiera conocer. Transferir todo a un banco diferente. Esa noche, recibí un correo electrónico de mi abuela. Llamé a tu papá hoy. Parecía nervioso cuando le pregunté por tu fondo universitario. ¿Está todo bien? Sonreí, imaginando su incomodidad. Siempre le había tenido miedo a mi abuela, la única persona que realmente lo había hecho rendir cuentas. ¿Podemos hablar? Le respondí. Hay algo que debes saber. Su respuesta llegó de inmediato. Después de escuchar toda la historia, mi abuela convocó una reunión familiar de emergencia. Sin mi padre presente. Ese hombre se enfureció en la videollamada, con mi mamá y mi tía sentadas a su lado. Ha ido demasiado lejos esta vez. Robarle a su propia hija. Observé sus rostros mientras les mostraba los estados de cuenta, los mensajes de texto, la forma en que había descartado mi futuro como si nada. Las manos de mi mamá temblaban mientras leía sus mensajes. No tenía idea, susurró. Me dijo que decidiste tomarte un descanso de la escuela. Que estabas pensando en mudarte de regreso a casa. Por supuesto que lo había dicho. Mi papá siempre había sido experto en inventar historias que se ajustaran a sus necesidades. ¿Cuántas veces había reinterpretado mis logros para hacerlo sobre él? ¿Cuántas veces se había atribuido el mérito de mi éxito mientras, en secreto, lo saboteaba? Respiré hondo y les dije. He estado documentando todo. Cada retiro. Cada mensaje. Cada llamada. No iba a dejar que se saliera con la suya. Mi tía, que era abogada, se inclinó hacia adelante. El problema es que, como él era cotitular de la cuenta, legalmente podía acceder a ella. Pero puede haber otros ángulos que podemos explorar. ¿Ha hecho alguna promesa por escrito sobre devolverte el dinero? Saqué más capturas de pantalla. Correos electrónicos donde admitía que el dinero era para mi educación. Mensajes de texto donde, con total casualidad, decía que algún día me lo devolvería. Perfecto, dijo mi tía. No es legalmente vinculante, pero es una excelente palanca para lo que sigue. ¿Y qué sigue? Preguntó mi mamá. Mi abuela fue clara. Hagamos que Gregory entienda exactamente lo que ha hecho y a quién se lo ha hecho. El plan se concretó rápido. Primero, mi abuela lo confrontaría para dejarle claro que toda la familia sabía lo que había hecho. Después, mi tía redactaría una carta de demanda formal con sus opciones para devolver el dinero. Y finalmente, mi mamá solicitaría el divorcio. Algo que había estado posponiendo durante años. Siempre te ha subestimado, dijo mi abuela. Te ha tratado como una extensión de sí mismo, en lugar de tu propia persona. Es hora de que vea quién eres realmente. Esa noche, mi papá volvió a llamar. Tu abuela estaba rara hoy, dijo con cuidado. No le habrás dicho nada, ¿verdad? ¿Sobre qué, papá? ¿Sobre el fondo universitario? ¿Sobre cómo robaste mi futuro? ¿Sobre cómo intentaste sabotear mi educación porque crees que no vale nada comparado con tus deudas de juego? Silencio. A ver, princesa. No me llames princesa. De hecho, no me llames. De ahora en adelante, todo pasa por la tía Sara. Sara. ¿Para qué se metería tu tía en esto?
Porque es abogada, papá. Y tú también vas a necesitar una. Su reacción fue predecible. Primero, negación. Luego, enojo. Y finalmente, intentos desesperados de manipulación. Estás exagerando, me escribió. Era solo dinero. La familia es más importante que el dinero. Sin responder, reenvié cada mensaje a mi tía. Dejé que siguiera cavando su propio hoyo. Su siguiente movimiento fue aparecerse en la casa de mi abuela, donde me estaba quedando hasta mi vuelo de regreso a Londres. Ella ni siquiera lo dejó entrar. ¿Cómo te atreves? Le gritó desde el porche, lo suficientemente fuerte para que los vecinos escucharan. Robarle el fondo universitario a tu propia hija. ¿No tienes vergüenza? Madre, por favor, trató de bajar la voz. Esto es un asunto familiar. Exactamente. Y traicionaste a tu familia. Ahora vete antes de que llame a la policía. Se fue, pero los mensajes de texto siguieron llegando. Tu abuela te puso en mi contra. Soy tu padre. Me debes respeto después de todo lo que he hecho por ti. Pensé en todo lo que realmente había hecho por mí. Cómo intentó desanimarme cuando destacaba académicamente. Cómo tomaba prestados mis ahorros de la infancia y nunca los devolvía. Cómo veía mi éxito como algo que podía explotar cuando lo necesitara. La carta de demanda de mi tía llegó a su casa por correo certificado. Dentro, había un desglose detallado de cada centavo que me había robado. Junto con opciones de pago. Llamó, furioso. No puedes demandar a tu propio padre. Mírame, respondí. Y colgué. El caos familiar fue inmediato. Parientes con los que no había hablado en años me llamaron para expresar su indignación. Su hermana, mi tía Patricia, incluso compartió historias de cómo él también había tomado prestado dinero de los regalos de cumpleaños de sus propios hijos. Siempre ha sido así. Siempre tomando lo que no es suyo y esperando que todos lo perdonen solo porque es familia. Mi mamá finalmente solicitó el divorcio, citando infidelidad financiera, entre otras razones. En la primera audiencia, su patrón de robarme salió a la luz. ¿Vaciaste el fondo universitario de tu hija para pagar deudas de juego? Preguntó el juez, incrédulo. Iba a devolverlo, protestó débilmente. ¿Con qué dinero? El juez hojeó unos documentos. Según estas declaraciones, no has tenido un trabajo estable en 3 años. La imagen cuidadosamente construida de padre generoso y divertido se estaba desmoronando. Cada intento de defenderse solo revelaba más de su verdadera naturaleza. La oficina de ayuda financiera de mi universidad resultó ser sorprendentemente útil una vez que entendieron la situación. Me ayudaron a conseguir fondos de emergencia y elaboraron un plan de pago para mi último año. Mi abuela insistió en cubrir lo que pudiera. Dudé en aceptar, pero ella fue firme. A diferencia de tu padre, yo sí entiendo el valor de la educación y de cumplir promesas. La respuesta de mi papá a la carta de demanda fue alegar que no tenía dinero. Insistía en que no había forma de devolver lo que había robado. Entonces, mi tía descubrió su nueva compra de auto. Las fotos de sus vacaciones en redes sociales. La membresía de su club de campo. De alguna manera, todavía sostenía que estaba en la ruina. No es que no tenga dinero, explicó mi tía, solo es bueno ocultando activos. Pero no lo suficientemente bueno. Sus mensajes de texto se volvieron cada vez más desesperados. Estás arruinando mi vida. Mi propia hija, volviéndose contra mí de esta manera. Te crié mejor que esto. Cada mensaje mostraba más de sus verdaderos colores. El acto de padre amoroso se desmoronaba, dejando ver al manipulador detrás de todo. La gota que colmó el vaso fue cuando intentó poner a mis primos en mi contra. Les dijo que yo quería llevarlo a la bancarrota por despecho. Pero en lugar de creerle, me enviaron capturas de pantalla de sus mensajes. ¿Recuerdas cuando el tío Greg nos dijo que nuestros fondos universitarios estaban seguros con él? Me escribió mi primo Jaque. Supongo que ya sabemos qué significaba eso. Mi tía los ayudó a asegurar sus propias cuentas antes de que él pudiera tocarlas. Su patrón de abuso financiero finalmente estaba saliendo a la luz, un miembro de la familia a la vez. Durante el proceso de divorcio de mi mamá, surgieron más revelaciones.
Había estado escondiendo dinero durante años, tomando préstamos a su nombre. Incluso intentó rehipotecar la casa sin que ella lo supiera. Llevaba años tratando a toda la familia como su cajero automático personal. Mi mamá se dio cuenta tarde, y todos seguimos poniéndole excusas. Mi abuela organizó otra reunión familiar, esta vez sin él. Todos compartimos historias de préstamos nunca pagados, promesas rotas, confianza traicionada. Cada historia nos hizo más fuertes, más decididos a responsabilizarlo. Siempre ha contado con la lealtad familiar para protegerlo de las consecuencias, dijo mi tía. Es hora de mostrarle que la lealtad es de ambos lados. Y entonces, las consecuencias empezaron a caer como fichas de dominó. Primero, el abogado de divorcio de mi mamá descubrió sus cuentas ocultas, lo que resultó en un acuerdo mucho más grande de lo que él había anticipado. Luego, la presión legal de mi tía lo obligó a aceptar un plan de pago por el dinero que me robó, con intereses. Su cuidadosa fachada de padre generoso y divertido se desmoronó por completo cuando la familia se enteró de que había estado pidiendo dinero prestado a parientes mayores con la promesa de inversiones que nunca existieron. Un esquema Ponzi de lo más básico, murmuró mi tía mientras agregaba los descubrimientos a su creciente archivo. Sus mensajes de texto cambiaron de enojados a suplicantes. Sigo siendo tu padre. Podemos resolver esto. Todos cometemos errores. ¿Por qué no puedes perdonarme? ¿Qué pensará la gente de que trates así a tu propio padre? Pensé en todas las veces que había usado la culpa para controlarme. Como siempre lograba torcer la situación para volverse la víctima. Ya no más. Gracias a las conexiones de mi abuela, conseguí un trabajo de medio tiempo que me permitió terminar mi carrera mientras trabajaba. Mis profesores, al entender mi situación, me ayudaron a organizar un horario flexible. Cada pequeña victoria era un paso más lejos de su influencia. Pero lo que más me sorprendió fue el apoyo de mi familia. Mis primos compartieron sus propias historias de su manipulación financiera. Tías y tíos que antes le habían permitido todo ahora se le oponían firmemente. Incluso parientes lejanos me buscaron para ofrecerme su apoyo. Tu papá llamó, me dijo mi abuela una noche. Quería que te convenciera de cancelar el plan de pago. ¿Y qué le dijiste? Que él mismo destruyó a su familia cuando le robó a su propia hija. Su último intento de manipulación fue aparecer sin invitación en mi graduación. No era bienvenido, pero aún así intentó jugar el papel de padre orgulloso. Esa es mi niña, anunció en voz alta a quien quisiera escucharlo. Tiene mi talento para los negocios. Mi tía Sara lo sacó del lugar antes de que empezara la ceremonia. Tu éxito es tuyo, me dijo después. Él no puede reclamar crédito por lo que intentó impedir. Un año después de la confrontación por mi fondo universitario robado, el mundo cuidadosamente construido de mi padre se había desmoronado. El divorcio expuso todos sus fraudes financieros. Antiguos amigos que habían invertido en sus negocios le exigían respuestas. Los familiares a los que había pedido prestado estaban tomando acciones legales. Mi fiesta de graduación, organizada por mi abuela, se convirtió en una celebración no solo de mis logros académicos, sino de mi libertad. De mi independencia. Toda la familia se reunió para apoyarme, muchos compartiendo sus propias historias de haber enfrentado a padres manipuladores. Tu papá me llamó ayer, dijo mi mamá durante la fiesta. Quería saber si hablaría contigo sobre abandonar el plan de pago. ¿Dijo que aprendió la lección? Pregunté, pensando en sus últimas publicaciones en redes sociales, donde todavía presumía un estilo de vida que no podía permitirse. No, suspiró ella. Lo único que aprendió es que ya no puede manipularte. Pero eso no es lo mismo. El plan de pago que mi tía había arreglado era estricto, pagos mensuales directamente de su sueldo, sin excusas. Ed finalmente tuvo que conseguir un trabajo real cuando se le acabaron los trucos y los préstamos. Su estilo de vida anterior ya no era sostenible, no ahora que nadie le prestaba dinero. No es justo, se quejó en su último correo electrónico. Soy tu padre. Se supone que debes amarme incondicionalmente. El amor no es un cheque en blanco. Esa fue mi última respuesta directa. Las condiciones del plan de pago eran la consecuencia natural de haber roto mi confianza. Mi carrera estaba despegando. Había conseguido un puesto en una empresa importante en Londres. Mi título y mi determinación me abrían puertas que alguna vez pensé que estaban cerradas.
Cada éxito sabía aún mejor porque lo había logrado completamente por mi cuenta. Mi abuela se había convertido en mi aliada más fuerte. Su feroz protección contrastaba completamente con el amor egoísta de mi padre. Llamó otra vez, me dijo en la cena del domingo. Quería saber si conseguiste ese trabajo en Londres. Dijo que le encantaría visitarte cuando estés establecida. ¿Para visitarme o para pedirme dinero? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Probablemente ambas cosas. Dile que terminé de financiar su estilo de vida. La dinámica familiar había cambiado permanentemente. Los mismos parientes que antes toleraban su comportamiento ahora advertían sobre sus nuevos intentos de manipulación. Su hermana, mi tía Patricia, incluso inició un chat grupal familiar para rastrear sus tácticas. Intentó convencer a mi hijo de que fuera su cofirmante para un préstamo de auto. Dijo que era para ayudarlo a construir su crédito. Suena familiar, comenté. Intentó lo mismo conmigo cuando tenía 18 años, antes de que siquiera empezara la universidad. En esa ocasión, mi abuela interceptó el papeleo y me advirtió sobre sus tácticas. Ahora, verlo acorralado, mientras mi mundo se expandía, no me hacía sentir victoriosa. Me hacía sentir validada. Cada pago que hacía, obligado por la presión legal y no por responsabilidad paterna, confirmaba lo que siempre supe. Él era capaz de hacer lo correcto, solo que nunca pensó que tenía que hacerlo. Mi éxito se había convertido en mi mejor protección. Cuanto más lograba, menos poder tenía él sobre mi futuro. El título universitario que intentó arrebatarme. Ahora colgaba en mi pared. Cada logro era un recordatorio de que su peor error no fue robarme el dinero, sino subestimar mi determinación. Mi regreso a Londres marcó un nuevo capítulo. La firma no solo me había ofrecido un trabajo, sino un futuro que construí a pesar de los intentos de mi padre por arruinarlo. Mi pequeño departamento en la ciudad se convirtió en un símbolo de independencia. Pagado con mi propio dinero. Decorado a mi propio gusto. Libre de cualquier influencia que pudiera intentar reclamar. Sus intentos de mantener el contacto se volvieron cada vez más obvios. Primero llegó la tarjeta de cumpleaños. La primera que me enviaba en años. Un mensaje cuidadosamente redactado sobre lo orgulloso que estaba de nuestros logros. ¿Viste cómo la firmó? Me preguntó mi mamá por teléfono. Te amo, papá, tu mayor apoyo. La audacia de ese hombre. Luego vinieron las publicaciones en redes sociales, etiquetándome en fotos familiares viejas con subtítulos sobre cómo siempre había apoyado mis sueños. Cada publicación cuidadosamente seleccionada para pintarse como el padre devoto que sacrificó todo por el éxito de su hija. Mi tía Sara me ayudó a redactar una carta de cese y desistimiento cuando la situación se salió de control. De pronto, sus publicaciones ya no solo insinuaban su apoyo, ahora decía que había invertido en mi educación. Está tratando de reescribir la historia, me explicó mi tía. Asegúrate de que haya pruebas que demuestren lo contrario. Su reacción fue predecible. Más intentos de manipulación. Más discursos sobre la lealtad familiar. Más indirectas sobre sus problemas financieros. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. A través de chismes familiares, me enteré de sus nuevos planes. Ahora decía que tenía conexiones en Londres y que podía ayudar a los hijos de sus conocidos a encontrar oportunidades en el extranjero. Cada intento de aprovecharse de mi éxito fracasó cuando esas mismas personas me contactaron para verificarlo. Tu papá dice que está contratando en su empresa. Un amigo de la familia me escribió. Se ofreció a hablar bien de mi hija por una pequeña tarifa de consultoría. Por supuesto, aclaré la situación. Mi padre no tenía ninguna conexión con mi empresa. No tenía influencia en la contratación. Y no tenía derecho a cobrar por falsas promesas. Cada vez que desmentía sus mentiras, sentía que se levantaba otro muro entre su engaño y mi verdad. Mi abuela me visitó en Londres. Su primer viaje al extranjero a los 70 años. Ver mi vida a través de sus ojos. La carrera que había construido. El hogar que había formado. Era la prueba de que, al final, había ganado mi independencia. Había construido el futuro que él intentó arrebatarme. Había cerrado el círculo. ¿Sabes qué es lo que más me hace sentir orgullosa? Dijo mi abuela durante la cena en mi pub favorito. No solo lo que has logrado, sino cómo lo lograste.
No dejaste que esto te amargara, simplemente te volviste más fuerte. Esa noche, recibí otro mensaje de texto de él. Escuché que mamá está de visita. Tu departamento debe estar abarrotado. Conozco algunos hoteles geniales si necesitas ayuda con los gastos. Se lo mostré a mi abuela y ambas nos reímos. Las mismas tácticas de siempre, igual de obvias que antes, solo que ahora yo podía verlas con claridad. ¿Debería responder?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi abuela levantó su copa. Cariño, tu éxito es toda la respuesta que él necesita. 2 años después de la confrontación por mi fondo universitario robado, el plan de pago de mi padre seguía en pie. Cada pago mensual era un recordatorio de que, por primera vez en su vida, tenía que asumir responsabilidad por sus actos. Intentó 1000 maneras de retrasar o reducir los pagos, pero la supervisión legal de mi tía fue firme. En una reunión familiar, mi primo Jaque compartió su propia victoria. Se había graduado sin deudas. Su fondo universitario estaba protegido en una cuenta a la que mi padre no podía acceder. ¿Sabes qué dijo el tío Greg cuando se lo conté? Jaque se rió. Que debería agradecerte por haber exagerado con lo de tu fondo. Ah, sí. Pregunté, cruzándome de brazos. Dijo que tu respuesta tan dramática lo ayudó a aprender una lección importante. ¿Pero sí aprendió?, dije, pensando en los rumores de su nuevo intento por convencer a la familia de invertir en su gran oportunidad de negocio. Mi tía Sara intervino con una sonrisa irónica. Aprendió a no meterse con familiares que tienen buenos abogados. Mi carrera siguió avanzando. La firma me ascendió a un puesto superior. Mi reputación se construyó con la misma atención al detalle y determinación que me ayudaron a superar la traición de mi padre. Su tarjeta de Navidad llegó a mi departamento en Londres, lleno de mensajes forzados de amor y pistas sobre sus problemas financieros. En el interior, un mensaje garabateado. Todavía pagando por un error. ¿Cuándo lo vas a dejar ir? La pegué en mi tablón de anuncios, junto a mi título y mi última carta de promoción. 3 recordatorios de que su único error había sido creer que tenía el poder de definir mi futuro. Su firma al final de la tarjeta, alguna vez símbolo de autoridad, ahora no era más que la marca de un hombre que apostó en contra de la fuerza de su hija. Y perdió. En la gala benéfica anual de la firma, me pidieron que hablara sobre la perseverancia y la superación de obstáculos. No mencioné a mi padre directamente. Pero hablé del momento en que me enteré de que mi fondo universitario había desaparecido. No como una historia de traición, sino como una lección de autosuficiencia. A veces, las personas que más deberían apoyarte se convierten en los obstáculos que debes superar. Su subestimación se convierte en tu motivación. Mi padre vio el discurso en línea. Alguien lo compartió en el chat familiar. Él ya no estaba en el grupo, así que su respuesta llegó a través de mi abuela. Sigue enojada. Usa mi error para llamar la atención. La respuesta de mi abuela fue simple. Ella no está enojada. Es exitosa. Y está usando su historia para ayudar a otros. Hay una diferencia. El último pago de mi padre llegó un martes. La última cuota del dinero que me robó. Adjunta, una nota. ¿Ahora podemos volver a ser familia? Guardé el recibo junto con toda mi otra documentación. Los estados de cuenta. Los mensajes de texto exigiendo dinero. Las publicaciones en redes sociales donde intentó reescribir la historia. No porque los necesitara, sino como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Mi madre, ahora felizmente casada, lo dijo mejor. Él pensó que al tomar tu dinero te mantendría atada a él. Sonrió. Pero en lugar de eso, te liberó. Y tenía razón. Cada intento de detenerme, me empujó más lejos. Cada obstáculo que puso en mi camino, solo me hizo más fuerte. Su mayor castigo no fue el plan de pago. Ni la desaprobación de la familia. Su mayor castigo fue verme triunfar. Sin él. Más allá de él. A pesar de él.